Muy buenos días, queridos estudiantes. ¿Cómo están? Espero que estén todos bien en sus hogares. Los saludo muy cariñosamente y ya los motivo para comenzar esta nueva semana de actividades. Ya vamos en la guía número 6. El tiempo avanza y los aprendizajes también avanzan. Chiquillos, hoy corresponde hablar sobre las causas externas de nuestro proceso de independencia. Ya hemos ido avanzando en, en la unidad, en la materia, ya vamos, como dije anteriormente, en la guía número 6. Y este es el tema de la clase de hoy día: cuáles son las causas externas que ayudan a fomentar nuestro proceso de independencia. Así que antes de partir con la cápsula educativa que corresponde esta semana, quiero invitarlos a ver esta imagen y hacerles una pregunta en sus casas. ¿Quiénes son estos personajes que ustedes están viendo? ¿Recuerdan estas pinturas o estas imágenes de estos personajes? ¿Qué nombres tienen? Por ejemplo, ¿cómo se llama el personaje que está al medio, el que está a la derecha, en la esquina, o los dos que están en el centro? Bernardo Higgins, por ejemplo, Manuel Rodríguez, José Miguel Carrera, en fin. ¿Por qué le hago esta pregunta, queridos estudiantes? Porque a contar de la guía número 6 vamos a comenzar ahora a estudiar todo lo que fue nuestro proceso de independencia y vamos a recordar nombres específicos, batallas específicas, fechas importantes y acontecimientos que fueron relevantes para nuestro proceso de independencia. Entonces, queridos estudiantes, antes de partir, recordemos brevemente lo que vimos en la clase virtual anterior, ya refrescar un poquito los conocimientos como para poder hacer la conexión para dar la introducción a esta cápsula educativa número 6. La clase anterior, que fue la guía número 5, estuvimos estudiando lo que fue el periodo colonial en Chile. ¿Se acuerdan? Esta era colonial que la trabajamos también en la sala de clases, algunos desde sus casas y otros de sus compañeros que fueron presencial, y ahí hablamos que el periodo colonial en Chile duró 300 años aproximadamente, desde el año 1500, miren la pantalla, hasta el año 1800, y ahí tengo más o menos 300 años. ¿Por qué por el año 1500 parte el periodo colonial? Porque en ese año 1500, 1510, 1505, los españoles se dieron cuenta que estas tierras donde ellos viajaban constantemente no eran las Indias Orientales como se creía en 1492 cuando llegó Cristóbal Colón. Y se dan cuenta que estas tierras son tierras nuevas para ellos y tierras ricas en oro, en plata, en frutas, en vegetales, en gente, en muchas cosas. Por ende, ahora el foco está en América y empiezan a venir los españoles con los conquistadores y empiezan a quedarse en el continente. Antes del 1500 era un ir y venir, ¿cierto? Venían de España, de Europa, cruzan el Océano Atlántico y llegan a América, cargaban sus barcos con frutas, mercadería, piedras preciosas y se devolvían a España, pero llega un momento en donde los españoles deciden quedarse en el continente, quedarse para conquistarlos y ahí comienza la era colonial. Y la era colonial, ¿cierto? 1500, 1600, 1700 y por los años 1800 es cuando los americanos empiezan a reclamar su proceso de independencia, empiezan a aburrirse de ser conquistados por los españoles y empiezan a pedir su libertad y empiezan todos los procesos de independencia en las diferentes colonias americanas, que eso es lo que vamos a partir estudiando ahora, ya que la clase pasada hicimos un estudio breve de lo que fue la colonia. ¿Y qué estudiamos del periodo colonial? Básicamente estudiamos esto, vayan recordando, estudiamos todo lo que fue el proceso de las encomiendas en América. Recordemos, queridos estudiantes, que se dijo también en la clase virtual anterior y en la clase presencial de la semana pasada, que las encomiendas era un sistema en donde el rey de España envía a un soldado, a un conquistador al continente americano y venía con tres tareas específicas. Mire las imágenes, recordemos cuáles eran esas tareas específicas. Por ejemplo, el conquistador debía llegar al continente, mire la primera imagen, esta que estoy marcando acá, y debía primero, ¿cierto?, buscar un grupo de indígenas, un grupo de nativos que era su encomienda. Aquí vemos la encomienda indígena, vemos al conquistador y este conquistador tenía la tarea de enseñarles el idioma español. Porque recordemos que en América, en la guía número 1, cuando hicimos el aprendizaje de los pueblos originarios, y ahí vimos que cada pueblo tenía una lengua distinta, por ende era muy complicado poder comunicarse. Era más fácil que todos puedan hablar un mismo idioma, por eso era urgente enseñar el español a los nativos americanos, la tarea número 1. La tarea número 2 era evangelizar a los nativos americanos. Recordemos en guías anteriores cuando hablamos del concepto del politeísmo, en donde muchas culturas de América y muchos pueblos originarios
originarios de Chile eran politeístas, o sea, creían en la existencia de muchos dioses. Y entre esos dioses que se creían no estaba el Dios que conocemos ahora. Por eso para los españoles era urgente sacar de la cabeza de los nativos americanos todos estos dioses e instaurar el Dios que conocemos ahora. Aquí fue una tarea difícil de los jesuitas que venían acompañados por el conquistador para evangelizar el continente. Y la tercera tarea era hacer trabajar a los nativos para producir. Aquí se produce el tema del maltrato físico, del maltrato psicológico, largas y extensas horas laborales, ya que estas no eran supervisadas. El rey, recordemos que estaba en España, y él enviaba a los conquistadores al continente, quienes hacían trabajar a los nativos americanos muchas veces largas horas al día, y esto llevó a rencillas, incluso llevó a la muerte de muchos nativos. Y en estos 300 años, volvamos a la línea de tiempo que está acá atrás, por favor, aquí miren, tienen que cumplirse estas tres tareas: evangelizar a los nativos americanos, enseñarles el idioma e instaurarles el concepto del trabajo, sobre todo el trabajo forzado. No fueron de un viernes a un domingo, ni 2 años, sino que fueron 300 años que los españoles estuvieron en este territorio haciendo estas tres tareas. Y efectivamente, si hoy día nosotros nos ponemos a pensar, la lograron. Incluso el idioma que yo estoy hablando ahora es el español, y usted me está entendiendo. O sea, estos 300 años de lo que fue el proceso de encomienda fueron efectivos. Ahora, ya vamos llegando a los años 1800, y ahora las colonias americanas empiezan a reclamar su independencia, a pedir que los españoles se vayan para ellos empezar a administrarse solos, por decirlo así. Ahora, aquí ya nos vamos a introducir al tema de la clase, las causas externas de nuestro proceso de independencia. La siguiente guía vamos a hablar de las causas internas. En esta cápsula educativa vamos a hablar cuáles fueron las causas externas que ayudan o que fomentan para que los americanos, nosotros, empecemos a buscar nuestra independencia. Quiero partir primero explicando el concepto de externo. Atención, queridos estudiantes, porque esta es la primera pregunta de la actividad. Se llaman causas externas porque fueron muchos sucesos que ocurrieron fuera de Chile. Por eso es externo. Fueron sucesos que ocurrieron en diferentes partes del mundo, pero que ayudaron para fomentar o crear estas ideas de independizarnos. Entonces, hoy vamos a estudiar cuáles son estas causas que ocurrieron en diferentes partes del planeta. Por eso coloqué el globo terráqueo aquí y un planiferio, dando a entender que ocurrieron sucesos importantes en distintas partes del mundo, pero que esos sucesos de alguna u otra manera ayudaron para que Chile, nuestro país, empiece a reclamar su independencia. Por eso se llaman causas externas, porque no ocurrieron en Chile. Ahora, pregunta para ustedes en sus casas: ¿cuáles son estas causas externas que ocurrieron en diferentes partes del mundo y que ayudan a nuestro proceso de independencia? A ver, comencemos. Una de las causas más importantes externas fue la famosa Revolución Francesa, el año 1789. Oiga, profesor, ¿y qué tiene que ver lo que pasó en Francia con la independencia de Chile? Ahora vamos a hacer la conexión y vamos a dar cuenta que este suceso fue un suceso gatillante, no solamente para que Chile busque su independencia, sino muchas de las colonias americanas que por estos 300 años estuvieron bajo la corona española. Hagamos el análisis y usted en sus casas me va a escuchar atentamente, ¿cierto? Para que aprovechemos esta cápsula educativa. El año 1789 ocurre una de las revoluciones más importantes a nivel planetario. Los franceses se aburrieron de las monarquías absolutas. ¿Qué son las monarquías absolutas? Es cuando un rey tiene el control absoluto de un territorio. Ya no le pide cuentas a nadie, no le rinde cuentas a nadie, ya que él como rey toma todas las decisiones. Entonces, los franceses, a raíz de muchos problemas sociales, problemas políticos, problemas económicos, la mala y nula gestión de los reyes franceses, de Luis XVI, de María Antonieta, llevó a que el pueblo francés arme una revolución y empiece a reclamar sus derechos y también a reclamar estas monarquías absolutas, estos reyes que ellos lo encontraban injustas. El rey de Francia, no hacer caso a estas revoluciones, el pueblo francés ataca la Bastilla, que es un hecho emblemático, y finalmente terminan decapitando chiquillos, asesinando tanto al rey y a la reina de Francia. Y los franceses dicen: con esto damos por término las monarquías y no queremos nunca más un rey en Francia.
Eso empezó a pasarse de boca en boca, ¿cierto? De reino a reino. Y, por ejemplo, en el reino de España decían, oye, ¿supiste lo que pasó en Francia? Ya no hay más rey, lo mataron, no vaya a ocurrir lo mismo acá. Entonces la Revolución Francesa fue como el inicio de donde empiezan a caer las monarquías, los reyes que estuvieron mucho tiempo en la historia. Ahora, Francia ya no tiene un rey, por ende no puede quedar a la deriva. Y aquí es cuando llega este personaje importante, Napoleón Bonaparte, ¿cierto? Un soldado de excelencia dentro de Francia, quien asume el control de los franceses. En un comienzo se creyó que Napoleón Bonaparte iba a hacer una buena gestión, pero al estar en el poder empieza con este afán de querer más y más territorio, de querer más y más poder y dice, por ejemplo, al lado de Francia tengo España y si vamos a atacar España, ya Francia no va a ser tan pequeño en el mapa, sino que puede ser más grande y podemos conquistar España. Entonces Napoleón Bonaparte, cuando queda encargado de Francia, decide ahora conquistar lo que es España. Miren el mapa, aquí tengo España, aquí tengo Francia, dos países en el mapa vecino y Napoleón Bonaparte ahora empieza, ¿cierto?, con esta cacería o estas ganas de conquistar España. Pero en España, y atención acá, también había un rey, el rey Fernando VII. Y recordemos que nosotros en Chile éramos una colonia que pertenecíamos a quién? A España, por ende nuestro rey era el rey Fernando VII, porque Chile pertenecía a España, pero ahora nuestro rey Fernando VII está próximo a ser atacado por Napoleón Bonaparte, y efectivamente esto ocurrió. Napoleón Bonaparte invade España, toma prisionero al rey Fernando VII y lo encarceló y él quedó en el trono de España. Ahora, estas noticias de alguna otra manera llegan a América y aquí los americanos comienzan a preocuparse. ¿Por qué? Porque nuestro rey está prisionero por el francés Napoleón Bonaparte. ¿Qué hacemos entonces en América? ¿Esperemos a que al rey lo liberen? ¿Armamos fuerzas y nos vamos al otro continente a defender a nuestro rey? O aprovechemos que el rey no está y empecemos a buscar nuestra independencia. Entonces, en Chile, ¿cierto? Con todo este tema de que el rey de España había estado prisionero, se forma una reunión que fue la primera Junta Nacional de Gobierno, lo que celebramos todos los años, chiquillos, el 18 de septiembre. Esta reunión ocurrió el año 1810, cuando ya se dan cuenta, pues si recordamos la línea de tiempo, que el periodo colonial empieza a terminar por los años 1800 y aquí estamos en 1810, porque las colonias americanas empiezan a reclamar su independencia. Entonces, en Chile se llama a una reunión, se cita a una reunión a los vecinos más importantes, a los regidores de los cabildos, a algunos chilenos importantes, a algunos españoles importantes, y en esta reunión, el 18 de septiembre, se discute lo siguiente: ¿qué hacemos? ¿Esperamos al rey a que lo liberen? ¿Luchamos por el rey o aprovechamos que el rey no está y buscamos nuestra independencia? ¿O ahora vamos a ser entonces franceses, ya que un francés está en el control de España? Y en esta reunión se escuchaban gritos que algunos decían libertad, libertad, otros decían tenemos que esperar al rey. Finalmente, esta reunión toma como decisión que Chile puede comenzar un proceso de independencia siempre y cuando el rey esté prisionero. Bueno, más adelante vamos a ver que esto no se respetó así, tal cual, porque finalmente Chile logró su independencia en 1818. Pero ¿por qué, profesor, entonces una causa externa? Porque miren, porque este acontecimiento ocurrió en Francia y en España, no ocurrió en Chile, pero tuvo su incidencia importante en Chile. Entonces, si seguimos avanzando, porque dicen las causas, hay otras causas más. Dentro del continente europeo estaba muy de moda, por decirlo así, o estaba en su mayor esplendor un movimiento llamado el movimiento del pensamiento ilustrado. Miren la imagen que está acá. Coloqué un cerebro, disculpen, con una ampolleta como que, oh, se me iluminó el cerebro. Para que un cerebro se ilumine, para que una mente esté ilustrada, debe estar nutrida de conocimientos. Por eso acá abajo coloqué libros. Mientras más cultivo mi mente, mientras más me informo, mientras más capacitado yo esté, mi mente va a ser más brillante. Entonces, estos ilustrados, esta gente que le gustaba mucho la lectura e informarse, empieza a preguntarse, a cuestionarse. El cuestionar es cuando nos preguntamos. Por eso cuando en el colegio dicen vamos a hacer un cuestionario y colocamos preguntas, entonces los ilustrados empiezan a cuestionarse. Cosas como, por ejemplo, ¿por qué aún tenemos un rey?
¿Por qué el hijo del rey tiene que seguir siendo el rey? ¿Por qué nosotros no podemos tener el poder? ¿Por qué tenemos que hacerle caso a todo lo que diga un rey? Entonces los ilustrados empiezan a cuestionar su entorno, cómo viven, lo social, lo político, lo económico. Entonces esto eran como pequeños dardos que llegaban a los reyes. ¿Por qué? Porque el pueblo estaba despertando. ¿Y por qué estaba despertando el pueblo? Porque se estaba ilustrando. Entonces, estos libros, había una prohibición de que estos libros lleguen al continente americano porque se tenía miedo que los americanos también se ilustren y empiecen a reclamar su independencia. Por esa razón, queridos estudiantes, es importante lo que siempre les recordamos en clase, y usted está muy bien encaminado de ilustrarnos constantemente, porque mientras yo más herramientas tenga en mi mente, menos voy a permitir las injusticias. Entonces, estos libros eran prohibidos que lleguen a América, no obstante, también llegaron, y en América, nosotros los americanos nos empezamos a ilustrar y a reclamar nuestros derechos, por decirlo de alguna manera. ¿Por qué es una causa externa? Porque el proceso de ilustración no surge en América, llega a América de Europa, ocurrió fuera y también llegó a Chile. Por eso la ilustración es un movimiento intelectual, un movimiento culto, un movimiento de enseñanza, de lectura. Si seguimos avanzando, ¿cierto? Aquí vamos a darnos cuenta de que en América fueron dos colonias las que se independizaron en primera instancia. La primera en independizarse fue Estados Unidos, pero ojo, porque Estados Unidos, ¿cierto? Se independizó de Inglaterra, no de España. Por eso en Estados Unidos hablan el inglés, porque fueron conquistados por Inglaterra. Entonces, cuando Estados Unidos logró su independencia, esto empezó a correr este rumor por las otras colonias americanas que decían, oye, si Estados Unidos se independizó, ¿por qué nosotros tenemos que seguir dependiendo de un rey? Eso contagió directamente a la nación hermana de Argentina, que fue la segunda en independizarse, y los argentinos hablan español, por ende se independizaron de España. Y esto empieza como a contagiarse. Chile decía, ya, pues nosotros también tenemos que independizarnos, ¿cómo aún seguimos dependiendo de España y otras naciones, otras colonias se están independizando? Entonces, esto igual es una causa externa porque tanto a la independencia de Estados Unidos como a la independencia de Argentina ayudaron, ¿cierto?, en tratar de copiar este ejemplo, y fueron sucesos que no ocurrieron en Chile, sino en otras colonias que hoy en día son repúblicas independientes. Ahora, por esa razón se dice que la independencia de Chile es multicasual, porque fueron muchas causas que ayudaron o que fomentaron para lograr nuestra independencia. En esta cápsula educativa solamente estamos viendo las causas externas. En la siguiente cápsula vamos a ver las causas internas, cosas que ocurren dentro de Chile que también fomentaron la independencia. Por esa razón coloqué esta bomba, porque vamos a aprender la bomba. Vamos a empezar con las causas externas. Aprender la bomba. La Revolución Francesa, va avanzando la llama. La prisión del rey Fernando VII por Napoleón Bonaparte, va avanzando la llama. El movimiento ilustrado sigue avanzando. La independencia de Estados Unidos y de Argentina sigue avanzando. La próxima clase vamos a estudiar las causas internas y la bomba, ¡pah!, explotó. Empieza la lucha por la independencia. Por esa razón coloqué esta imagen que está aquí, porque en dos cápsulas más vamos a comenzar con las luchas por la independencia. Vamos a hablar de Bernardo Higgins, Manuel Rodríguez, José Miguel Carrera, vamos a hablar de San Martín, vamos a hablar de la batalla de Chacabuco, de Maipú, la batalla de Cancha Rayada, en qué momento se firmó la independencia y cómo se empezó a armar Chile como un país independiente. Así que los dejo invitados, ya espero haya gustado esta cápsula educativa que tiene 6 preguntitas, 5 preguntitas, disculpe. Por ejemplo, ¿es correcto decir que el 18 de septiembre celebramos la independencia de Chile? Ah, ¿por qué? A ver, ¿cómo puedo responder? De las causas externas que ayudaron a nuestro proceso de independencia, ¿cuál consideras tú que fue la más importante? A ver, de las causas que el profesor nombró, ¿cuál creo yo que fue como la más importante, la más gatillante? Esta causa. ¿Pero por qué? Ahora, ¿de qué manera? La pregunta 3 dice, el movimiento de la Ilustración ayudó a la independencia de Chile y a las demás colonias americanas. A ver, estudiantes, ¿cómo la Ilustración ayuda? Ayudará a una mente
que esté ya cultivada intelectualmente a reclamar cosas, o una mente que no tenga nada de información podrá reclamar cosas. Por ahí va más o menos la respuesta. La pregunta 4, miren qué fácil está. Dice, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de causas externas de nuestro proceso de independencia? ¿Por qué se llaman causas externas? A eso se refiere. Y la 5, quiero que me expliquen por qué motivo se dice que la independencia de Chile es un proceso multicasual. Queridos estudiantes, espero les haya gustado esta cápsula educativa, la cual la voy a subir a mi canal de YouTube para que usted la pueda ver en sus tiempos, ¿cierto? Lo importante es que no deje pasar tanto tiempo, de que no acumulemos tantas actividades. Querer es poder. Así que esta clase ahora se va a mi canal de YouTube. Espero que se suscriba para que pueda ver todas las clases que yo he subido de diferentes temas. Que tengan una excelente semana y nos estamos viendo en la siguiente cápsula educativa. Adiós para todos.